Hola, hoy vamos a sumergirnos en la vida de una figura, bueno, una figura colosal de la historia de la música. Un hombre cuya obra es, para muchos, sinónimo de perfección y de una profundidad casi inabarcable. Johann Sebastian Bach. Y claro, para intentar entender a una figura como Bach, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hace que un músico se convierta en eso, en un genio inmortal? A lo largo de los próximos minutos vamos a seguir los pasos de su vida a ver si descubrimos cómo un hombre, en plena Alemania del barroco, fue capaz de construir un legado que, mira, siglos después, sigue resonando con la misma fuerza. Este va a ser nuestro recorrido, ¿de acuerdo? Empezaremos por sus orígenes, con esa increíble dinastía musical que eran los Bach. Luego seguiremos sus primeros pasos como virtuoso. Veremos cómo maduró en Weimar y Köthen, para después llegar a la cima de su creatividad en Leipzig. Y ya, al final, exploraremos el increíble legado que nos dejó. Pues venga, empezamos por el principio. Nuestro viaje arranca en Eisenach, allá por el año 1685. Y es que Bach no apareció de la nada, ¿qué va? Nació, literalmente, en el epicentro de un universo musical. Y fijaos en este dato, que es que lo dice todo. Más de 35. La familia Bach era una auténtica dinastía. Hablamos de más de 200 años produciendo una cantidad increíble de músicos de un talento excepcional. El propio Johann Sebastian estaba tan orgulloso de su linaje que, fíjate, en 1735 se puso a recopilar la genealogía familiar. Es que creció en un sitio donde la música no era un trabajo, era el aire que respiraban. Pero claro, su infancia también tuvo una parte muy dura. Con solo 10 años ya se había quedado huérfano de padre y madre. Así que se fue a vivir con su hermano mayor, Johann Christoph, que era organista. Y aquí es donde ya se empieza a ver esa determinación increíble que tenía. Por las noches, a escondidas, a la luz de la luna, se dedicaba a copiar y estudiar las partituras de los grandes maestros que su hermano guardaba. Así, a su manera, estaba absorbiendo todo el lenguaje musical de su tiempo. Venga, pasamos a la siguiente etapa. ¿Cómo se empieza a construir la leyenda? Este joven, que venía de una situación complicada y se había formado casi por su cuenta, no tardó nada en demostrar que tenía un talento, pues, fuera de lo normal. Y así empezó un viaje lleno de ambición y una búsqueda de la perfección que no le abandonaría nunca. Y su progresión fue, bueno, meteórica. Con solo 18 añitos ya era organista en Arnstadt. Pero la historia de verdad interesante aquí es la de 1705. Para ir a escuchar al legendario organista Dietrich Buxtehude, Bach se caminó 400 kilómetros. Y luego otros 400 para volver, 800 kilómetros a pie. O sea, ese era el nivel de dedicación del que estamos hablando. Poco después, en Mulhausen, consigue un puesto todavía mejor y se casa con su prima, María Bárbara. Y aquí viene un detalle que la verdad lo hace más humano. El joven Bach no era un tipo fácil, para nada. Tenía un carácter muy fuerte y chocaba constantemente con las autoridades o con otros músicos que a su parecer no daban la talla. ¿Pero qué pasaba? Pues que su genialidad era tan evidente, tan deslumbrante, que sus jefes, aunque fuera regañadientes, le dejaban hacer. Sabían perfectamente que tenían delante a alguien único. Y ahora entramos en una etapa de su vida que es una auténtica montaña rusa. Hay de todo: conflictos, príncipes, mecenazgo y un crecimiento artístico brutal. Es aquí donde Bach se consolida como un maestro absoluto, pero ojo, no sin enfrentarse a unos cuantos desafíos de los gordos. Es que es increíble, lo metieron en la cárcel. Resulta que Bach quiso dejar su trabajo en Weimar porque tenía una oferta mejor del príncipe de Kessen. Pues bien, su jefe, el duque Wilhelm Ernst, se enfadó tanto que lo arrestó y lo tuvo encerrado casi un mes por terco. Este incidente nos deja ver a un Bach, bueno, inflexible. Un artista con las ideas muy claras, que no se dejaba pisotear por nadie, ni siquiera por un duque. Y aquí viene lo interesante, porque su música cambia radicalmente dependiendo de dónde estuviera. En Weimar se empapó del estilo de los italianos, como Vivaldi, y compuso sobre todo música sacra, pero al llegar a Ketzen, ¡boom!, cambio total. Su nuevo jefe, el príncipe Leopoldo, era calvinista y en su iglesia no quería música muy elaborada. ¿Y qué hizo Bach? Pues se puso a componer música instrumental como un loco, y de ahí salieron obras maestras como los conciertos de Brandenburgo o las suites para violonchelo. Y justo en medio de este periodo tan bueno a nivel profesional, la vida le dio el golpe más duro. Estaba de viaje con el príncipe y al volver a casa se encontró con que su mujer, María Bárbara, había muerto de repente. Y no solo eso, sino que ya le habían enterrado. Los historiadores coinciden en que fue probablemente el momento más trágico de toda su vida, una sombra terrible en una época de muchísima luz creativa. Y con esto llegamos al que sería el capítulo final y desde luego el más largo de su carrera. En el año 1723, Bach se muda a Leipzig y allí se va a quedar los siguientes 27 años en la que fue su etapa más estable y sin duda una de las más, si no la más, creativamente prodigiosa. Su nuevo puesto tenía un nombre: Thomas Cantor.
Y esto es clave porque fue su primer cargo público. O sea, ya no trabajaba para un noble, sino para una ciudad. Sus responsabilidades, pues enormes. Tenía que componer, dirigir, dar clases, vamos, que era el supervisor de toda la vida musical de las iglesias más importantes de Leipzig, que no era cualquier cosa. El ritmo de trabajo era sencillamente brutal. Y el resultado de todo ese trabajo, bueno, es que es abrumador. La cantidad y sobre todo la calidad de la música que compuso en Leipzig es algo asombroso. Es que de aquí salieron algunas de las obras más gigantes de toda la historia de la música occidental. Desde ciclos enteros de cantatas, una para cada semana, hasta las enormes pasiones y misas que hoy son la base del repertorio. Uno se pregunta, ¿de dónde sacaba toda esa inspiración para su música religiosa? Pues la clave está en su fe. Bach era un luterano muy devoto. Y no era algo superficial, para nada. De hecho, antes de empezar en Leipzig, tuvo que pasar unos exámenes de teología para demostrar que sus convicciones eran firmes. Para él, su música era, en el fondo, una forma de rezar, una expresión de fe tan profunda como el mejor de los sermones. Y así, poco a poco, nos vamos acercando al final de su vida. Pero ojo, no al final de su influencia, porque ahora vamos a ver cómo su obra, que estuvo un tiempo medio olvidada después de su muerte, estaba en realidad destinada a ser inmortal. La fortaleza de este hombre era de otro planeta. En sus últimos años empezó a perder la vista. Le operaron 2 veces con un cirujano de la época que lo dejó completamente ciego. Y se rindió. ¿Qué va? Incluso en la más absoluta oscuridad siguió componiendo. Le dictaba la música a sus hijos. ¿Y qué música? Obras de una complejidad brutal como El arte de la fuga, que es tejer melodías de una forma que parece casi imposible. Roza lo sobrehumano, de verdad. Cuando murió en 1750, su música, curiosamente, pasó un poco de moda, pero no por mucho tiempo. Hacia finales de ese mismo siglo empezó a ser redescubierta. Genios como Mozart o Beethoven lo estudiaron con una devoción total. Y poco a poco, Bach empezó a ser considerado como eso, como el gran padre de la música alemana, una figura fundacional, al mismo nivel que podía ser Shakespeare para la literatura en Inglaterra. Yo creo que esta cita lo clava, lo resume todo a la perfección, porque Bach no era solo un compositor, era casi un científico del sonido, un arquitecto que descubrió y estableció unas leyes de la armonía y el contrapunto que fueron tan fundamentales para la música como las leyes de Newton lo fueron para la física. Es ese nivel. Y así, al final, volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una sola vida dar para crear un universo musical tan enorme y tan perfecto? Quizá no hay una sola respuesta, seguramente fue una mezcla de todo, la herencia familiar, un trabajo incansable, una fe a prueba de bombas y, claro, un intelecto musical de esos que solo aparecen cada varios siglos. La vida de Bach al final nos deja con esa sensación de asombro, de ver hasta dónde puede llegar el espíritu humano.